Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que ustedes escogieron en la última votación que hicimos en la página de Instagram, que es anticoagulantes. Decidimos partir la sesión en dos charlas. En esta primera vamos a hablar de la parte farmacológica de los anticoagulantes, un poco enfocada a lo que es su mecanismo de acción, sus pros, sus contras, las dosis que se utilizan y demás. Y una segunda parte que subiremos más adelante en la cual hablaremos propiamente del uso clínico de la anticoagulación. Esperamos la charla sea de su agrado. No olviden dejar en los comentarios qué tal les pareció la charla, qué dudas tienen y qué otros temas les gustaría que preparáramos para subir un video para que pues digamos sea de provecho para todos ustedes. Por último, recuerden que estamos subiendo un video de forma semanal. Si no se quieren perder nunca o siempre estar al tanto de cada que subimos un video, no olviden seguirnos en nuestra nueva página de Instagram. Por ahí estamos compartiendo un montón de contenido académico con ustedes. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita. No siendo nada más, comencemos. Hola a todos, vamos a empezar entonces con este primer video de anticoagulación en el cual nos vamos a enfocar más en la parte farmacológica, podríamos decirlo, de lo que son los anticoagulantes, cómo se clasifican, cuál es su mecanismo de acción, a qué dosis los utilizamos, etcétera. Y la idea es subir una segunda parte de este video donde ya hablemos propiamente del uso clínico de la anticoagulación. Bueno, vamos a empezar entonces diciendo que tenemos varios tipos de anticoagulantes. En primer lugar tenemos los antagonistas de vitamina K, que lo que hacen es inhibir la vitamina K epóxido reductasa. Si bien uno casi siempre que ve que a alguien le preguntan cuál es el mecanismo de acción de la warfarina, dice que es inhibir los factores dependientes de vitamina K, no es del todo correcto, o inhibir la vitamina K tampoco es correcto. Lo que hace es que inhibe la enzima que se encarga de activar la vitamina K para que pueda participar dentro de la cascada de la coagulación como cofactor de estos factores de la coagulación. Entonces lo que hacen es inhibir esa enzima. Tenemos la heparina no fraccionada, que lo que va a hacer es potenciar la antitrombina. La heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux, que también son heparinas, que lo que van a hacer es potenciar la antitrombina. Tenemos el dabigatran, que es un inhibidor de la trombina. Y tenemos los inhibidores del factor 10A, donde está el rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban. Es importante hablar de unas definiciones porque muchas veces se ve esta confusión en la práctica clínica, y es hablar de dos conceptos diferentes, que es la antitrombosis, la antiagregación y la anticoagulación. Cuando hablamos de un manejo antitrombótico, estamos hablando de un término que engloba a los dos siguientes, es decir, dentro del manejo antitrombótico tenemos el manejo antiagregante y anticoagulante, mientras que el manejo antiagregante es aquel que va en contra de la agregación y activación plaquetaria, aspirina, clopidogrel, ticagrelor, dipiridamol, etc. Por su parte, la anticoagulación son aquellos que inhiben la cascada de la coagulación. ¿Listo? Los factores propiamente ya de lo que es la cascada de la coagulación, y en este caso no estamos hablando de manejo antitrombótico ni antiagregante, sino exclusivamente de manejo anticoagulante. Para entender entonces cómo es que actúan estos medicamentos que vamos a repasar, es muy importante repasar lo que es la cascada de la coagulación. En la cascada de la coagulación, recuerden, esta es pues la cascada clásica o la vía clásica de la coagulación. Tiene una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. La vía intrínseca inicia con los factores de superficie, en los cuales tenemos un factor 12 que se activa, después un factor 11 que se activa, un factor 9 que se activa y que finalmente, conjunto con el factor 8, activan al factor 10 y entran en la cascada común. Por su parte, en la vía extrínseca tenemos todo lo que son los factores tisulares, debidos a un daño tisular, en donde hay una unión de ese factor tisular con el factor 7, y el factor 7 pasa directamente a activar el factor 10 y entran en esta vía común. Ya la vía común va a ser el factor 10, el cual en conjunto con el factor 5 va a convertir la protrombina en la trombina, y a su vez la trombina va a convertir el fibrinógeno en la fibrina. Por su parte, el factor 13 que se activa con la trombina lo que va a hacer es generar la parte de la estabilidad del coágulo. Es importante tener en cuenta que de estos factores hay 4 de los cuales hablamos que son factores dependientes de vitamina K, en donde tenemos el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, lo cual va a importar ahorita que hablemos pues de la parte de la warfarina.
La cascada de la coagulación actualmente tiene una renovación o una actualización que se llama la nueva cascada de la coagulación, en la cual se dice que la cosa no es tan lineal, no están tan separadas una vía extrínseca, intrínseca y demás, sino que todo está correlacionado entre sí. Miren cómo las flechas van para todos lados. Tenemos una vía inicial, que la vía inicial sí empieza por lo que sería la vía extrínseca que habíamos visto anteriormente con el factor tisular, y posteriormente activación del factor 9, activación del factor 10, activación de trombina, pero por acá también tenemos que el factor 11 se activa y lleva a la activación del factor 9, y todo esto se relaciona con la actividad plaquetaria, la protrombina y demás. Entonces es una cascada de la coagulación un poco más organizada, no organizada sino armónica y retroalimentativa. Sin embargo, en mi opinión, no es de gran utilidad aprendérsela para estudiar la anticoagulación y las pruebas de coagulación. Es mucho más viable o es mucho más útil, me parece a mí, aprenderse la cascada clásica, porque esta nos hace entender mucho mejor cómo actúan los anticoagulantes, por qué prolongan las pruebas que prolongan, y entender un poco más lo que son las pruebas de la coagulación, que pues de eso no vamos a hablar en este video. Empecemos entonces con los inhibidores de la trombina. Los inhibidores de la trombina pues van a inhibir a la enzima que se encarga de catabolizar la conversión del fibrinógeno a la fibrina. Adicionalmente, la trombina también activa los factores 5, al factor 8, al factor 11 y al factor 13. Lo que van a hacer entonces es inactivar a la trombina, pero algo importante es que inactivan a la trombina tanto en su forma circulante como en su forma adherida a coágulos, lo cual tiene una diferencia con las heparinas, que recuerden que las heparinas potencian la antitrombina, pero la antitrombina solo actúa sobre la trombina circulante, no sobre la trombina adherida a coágulos, por lo cual se dice que se habla de que este podría ser un efecto benéfico y una de las razones de la posible superioridad de los inhibidores de trombina sobre heparina, debido a que actúan también sobre coágulos ya formados. Cuando hablamos de los inhibidores de la trombina, el ejemplo que sale a relucir claramente es el dabigatran, que hace parte de este grupo de los mal llamados anticoagulantes nuevos, que ya no se llaman nuevos sino anticoagulantes directos orales o anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K. El dabigatran, entonces, el nombre comercial es el Pradaxa, tiene unas interacciones en las cuales es un inductor de la glicoproteína P, o sea, tiene interacciones con los inductores de glicoproteína P como la rifampicina, y también con los inhibidores de la misma glicoproteína como el verapamilo y el ketoconazol. Idealmente no se debe utilizar en pacientes obesos, y vamos a ver que esto es algo que aplica para todos los anticoagulantes directos, porque los estudios que validan su uso excluyen a este tipo de pacientes. Lo que se ha visto es que puede tener un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal a comparación, por ejemplo, de warfarina, heparina, puede llegar a generar dispepsia y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, digamos que eso lo hablaremos más adelante en el uso clínico en la próxima sesión, pero se ha visto una disminución de los sangrados intracraneales en comparación, por ejemplo, con la warfarina. La monitorización idealmente se hace con niveles séricos, pero algo importante tener en cuenta es que la monitorización no es algo que se requiera realizar, o sea, no es obligatorio monitorizar niveles de dabigatran, y es uno de los principales beneficios de los anticoagulantes directos en general, y es que a diferencia, por ejemplo, de la warfarina, donde nos toca estar mirando un INR todo el tiempo, en el dabigatran esto no es necesario y solo se van a monitorizar en ciertos casos específicos que hablaremos más adelante. En cuanto a la dosis del dabigatran en tromboembolismo venoso, la dosis que tiene evidencia es de 150 miligramos vía oral cada 12 horas, teniendo en cuenta que requiere 5 a 10 días previos de anticoagulación parenteral. Es decir, en los estudios en los cuales demuestran el uso del dabigatran en estos escenarios, no lo ponen como anticoagulación inicial, sino que requiere un inicio parenteral. En la fibrilación auricular sí se puede poner de una vez, no requiere anticoagulación parenteral previa, y la dosis es de 110 a 150 miligramos vía oral cada 12 horas, en donde lo ideal es utilizar la de 150 miligramos. En cuanto a los ajustes que debe tener conforme a la función renal, cuando la TFG es menor de 30, se puede considerar disminuir a 75 miligramos cada 12 con una evidencia no del todo certera, y cuando la TFG está menor de 15 sí definitivamente debemos suspender el medicamento. Existen otros inhibidores de la trombina que ya son muy poco menos conocidos y de hecho son antiguos, o sea, vienen ya de hace rato. El bivalirudin, que anteriormente era el hit, por así decirlo, era el boom y era lo que más se utilizaba en los pacientes a los que se le hacía la PCI, la intervención coronaria percutánea, y que también tenía uso en la trombocitopenia inducida por heparinas. Se daba con una dosis de 0.75 miligramos kilo en bolo, seguido en infusión de 1 miligramo kilo hora, y servía por eso para estos escenarios particulares en donde se requería anticoagulación plena.
a no ser vía para anticoagulación pues ambulatoria como si lo hace el dabigatran por lo que es vía oral. Y el otro es el argatroban, que también tenía básicamente el mismo uso, la PSI y la trombocitopenia inducida por heparinas. En el HIT era de 2 microgramos kilo minuto y en la PSI 350 miligramos kilo en bolo, seguido de, estos microgramos, qué pena con ustedes, microgramos, seguido de infusión de 25 microgramos kilo hora. Hablemos ahora de lo que son los inhibidores del factor 10A. Los inhibidores del factor 10A lo que hacen es inhibir el punto de convergencia entre la vía intrínseca y extrínseca. Como vimos, el factor 10 era donde empezaba esta vía común. Entonces lo que van a hacer es inhibir a este factor. El factor 10 se encarga de convertir a la protrombina en trombina, como vimos ahorita. Y algo importante es que los inhibidores del factor 10A, al igual que el dabigatran, afectan al factor 10A tanto en su forma cinculante como adherida a coágulos, nuevamente a diferencia de las heparinas, por lo cual podría haber esa superioridad que hemos mencionado. Vamos a hablar entonces de estos inhibidores ya de cada uno en específico. Empecemos con el rivaroxaban. El nombre comercial del rivaroxaban es Xarelto. Las interacciones que tiene son con los inhibidores del CYP3A4 y con la glicoproteína P, como los azoles o el ritonavir, y con los inhibidores del CYP3A4 como las rifamicinas y la carbamazepina. La monitorización se puede hacer con un anti-10A calibrado para rivaroxaban. Algo que hay que tener claro es que la monitorización del anti-10A es algo bien debatido cómo se debería hacer, y los estudios que validan o que respaldan estos métodos como anti-10A, PTT y demás verdaderamente no tienen muy buena evidencia. Nuevamente, la monitorización va a ser solo en los escenarios en los que se requiera. Esos escenarios, como les decía, son escenarios atípicos, como por ejemplo un paciente que estando anticoagulado nos hace un trombo, como un paciente que hace sangrado asociado a la anticoagulación. Ahí es donde se realizaría monitoreo de niveles. De resto, uno simplemente da el rivaroxaban y asume que el paciente está anticoagulado. En cuanto a la dosis del rivaroxaban, para el tromboembolismo venoso es de 15 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días, seguido de 20 miligramos cada 24 horas. Es decir, en los estudios se inició de una vez sin necesidad de heparina previa y siempre se debe dar con la comida. La fibrilación auricular se da a dosis de 20 miligramos vía oral cada 24 horas, siempre con la comida. En la TFG menor de 30 definitivamente hay que suspenderlo, y algo muy claro es que el Child VOC indica suspensión del rivaroxaban. En general, todo paciente con Child C lo mejor sería no ponerle DOACs porque no hay evidencia, pero está claro que el rivaroxaban dentro de los DOACs no se puede poner en Child B, mientras que los otros uno los podría llegar a considerar en este estadio de la cirrosis, pero ya un Child C definitivamente no se le pero en Child B o Child C definitivamente no se les pone rivaroxaban, y en el caso del Child C ninguno de los DOACs. En cuanto a la apixaban, el nombre comercial es Eliquis. Las interacciones son con los inhibidores del CYP3A4 y con la glicoproteína P, azoles o ritonavir, y con los inductores del CYP3A4 como rifamicinas y carbamazepina. La monitorización se puede realizar con niveles séricos. Nuevamente, las mismas particularidades, no se requiere de rutina, solo en esos escenarios particulares que hablamos. La dosis para tromboembolismo venoso es de 10 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, seguidos de 5 miligramos cada 12 horas. Si el paciente va a estar anticoagulado por más de 6 meses, a los 6 meses la dosis se le cambia a 2.5 miligramos cada 12 horas. Por su parte, en fibrilación auricular se da una dosis de 5 miligramos cada 12 horas, pero si el paciente tiene dos o más de las siguientes, que puede ser que sea mayor de 80 años, que pese menos de 60 kilos o que tenga una creatinina mayor a 1.5, la dosis ya no va a ser de 5 sino de 2.5 miligramos cada 12 horas. Cuando el paciente tiene una TFG menor de 15, se suspende el medicamento. El apixaban es de los que más tiene evidencia con TFGs bajas, y por eso miren que incluso de 30 a 15 se puede considerar su uso. El edoxaban, por su parte, el nombre comercial es Lixiana o Zabaiza. La dosis del tromboembolismo venoso es de 60 miligramos vía oral al día con 5 a 10 días de anticoagulación parenteral previa, es decir, tampoco, al igual que el dabigatran, se puede poner de primerazo en estos pacientes. En fibrilación auricular sí, a una dosis de 60 miligramos vía oral al día, y cuando la TFG está menor de 15 se debe suspender. Hablemos de los beneficios de los DOACs. ¿Y por qué es tan importante este grupo de anticoagulantes que hicieron un boom en toda la última década en la literatura científica con todos los estudios que iban saliendo relacionados con ellos?
Lo primero es que tienen un menor riesgo de sangrado mayor, especialmente intracraneal. Y esto es muy importante porque, bueno, por ejemplo, el dabigatran les dije que se vio que podía aumentar el riesgo del sangrado gastrointestinal. Pero es raro que un paciente se me muera de eso. Pero el paciente que me hace un sangrado intracraneal, pues eso es un ACV hemorrágico. Y el paciente o queda muerto o queda con una discapacidad cognitiva, funcional y demás muy severa. Entonces es un punto de inflexión muy importante en la historia de la anticoagulación. Adicionalmente hay un posible menor riesgo de fracturas, tiene una mejor farmacocinética porque no tiene tantas interacciones ni alteraciones en la absorción como sí lo tiene la warfarina, sobre todo que es pues contra el principal que los comparamos porque es el otro anticoagulante vía oral que tenemos. Y lo otro es que inhiben las formas tanto circulantes como adheridas a coágulos. Y como les había dicho ya reiteradamente, no se requiere de una monitorización continua, sino que solo se van a monitorizar a los pacientes que me sangren durante la anticoagulación, los pacientes que requieran una cirugía de urgencia para saber si están anticoagulados o en los pacientes que tengan sospecha de mala absorción porque por ejemplo me hicieron un trombo estando anticoagulados. Teniendo en cuenta que es como, bueno, son como lo mejor, entonces anticoagulemos a todo el mundo con esto, pues la cosa no es tan así. También tenemos que saber cuáles son esas circunstancias en las que uno dice, no, venga, la respuesta no es el DOAC. Entonces aquí tenemos la válvula protésica, el embarazo, la enfermedad renal crónica severa, cuando tiene una TFG, aquí me quedó mal las siglas, perdón, menor a 30 o 15, sobre todo menor a 15, hepatopatía, como les decía, sobre todo Child C y para el rivaroxaban el Child B. Síndrome antifosfolípido definitivamente no se puede poner. Los estudios en síndrome antifosfolípido han demostrado que los DOAC se asocian con una mayor mortalidad que la warfarina, mayor riesgo de tromboembolismos y demás. Enfermedad gastrointestinal que altere la absorción, en donde se prefiere la anticoagulación parenteral, que el paciente no desee tener DOACs, por ejemplo un paciente con FA de hace 15 años que viene con warfarina súper bien en los últimos 10 años y uno le dice, venga, es que salió este medicamento que tiene un mejor perfil, bla bla bla, y el paciente dice, no, a mí déjeme quieto, yo estoy bien con mi warfarina. Pues nada, es el deseo del paciente, se queda con su warfarina. Costo, porque los DOACs claramente son más costosos que la warfarina, y un punto bastante importante, mala adherencia. Si bien tiene una mejor farmacocinética y menor interacción farmacológica, esto es cierto siempre y cuando el paciente sea juicioso con el medicamento. Uno por eso no tiene que monitorizar niveles, uno simplemente asume que está anticoagulado y ya, porque sería muy raro que no lo estuviera. Pero en los pacientes que tienen mala adherencia, que son de esos que hay, a veces sí me la tomo, a veces no, como pasa mucho por ejemplo en los pacientes con warfarina, es mucho más grave eso en el contexto de un DOAC que en el contexto del paciente con warfarina. En el contexto de un paciente con DOAC es grave, o sea, quedan sin anticoagulación muy rápido, mientras que en el contexto del paciente con warfarina no es tan grave y muchas veces incluso se puede obviar la dosis y no pasa nada. Por eso en los pacientes que son malos adherentes al manejo, en muchas ocasiones se dice que se prefiere el manejo con la warfarina. ¿Listo? Muy importante tener eso en consideración. El resumen de las dosis entonces lo tenemos acá. Miren el dabigatran para FA no valvular 150 miligramos 2 al día. Como les dije, la dosis de 110 casi no se usa. El apixa 5 miligramos 2 veces al día en FA. Betrixaban pues acá no tenemos en Colombia, no sé pues en los demás países que nos estén viendo. El edoxaban 60 miligramos una vez al día. Ese hasta donde yo tenía conocimiento tampoco está en Colombia. Tenemos es dabiga, apixa y rivaroxa. El rivaroxa se utiliza 20 miligramos una al día. En tromboembolismo venoso, el dabigatran recuerden que requiere anticoagulación parenteral previa y luego ya se pone 152 al día. Que la pixa y el rivaroxa por su parte sí se pueden iniciar de una, con 10 miligramos 2 veces al día por una semana y luego 5 miligramos 2 veces al día. O aquí el rivaroxa 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas y luego 20 miligramos siempre con la comida. Y esto de la tromboprofilaxis primaria no me importa tanto la dosis, bueno, es muy similar, pero bueno, de eso hablaremos en el uso clínico, que es el video que sigue después de este. Pasemos a hablar ahora entonces de lo que es la warfarina, la famosa warfarina. La warfarina, como habíamos mencionado, entonces inhibe la vitamina K epoxidorreductasa, que va a encargarse entonces de que no se activen los factores dependientes de vitamina K, que tenemos los factores 2, 7 y 10, 2, 7, 9 y 10 como habíamos mencionado, pero nunca se les olvide que de la vitamina K no solo dependen factores procoagulantes, sino también factores anticoagulantes como la proteína C y la proteína S.
Es muy importante recordar que la warfarina requiere ajuste de dosis según el INR y que todos los pacientes con warfarina deben monitorizarse de forma periódica, y lo que uno busca es que tengan un rango terapéutico del 65 al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente en el mes, el 70% del tiempo, esté con un INR en rangos de anticoagulación. Es muy importante la educación del paciente en cuanto al consumo de alimentos que tengan o no vitamina K. Es muy importante eso porque todo lo que sean vegetales verdes, tipo espinaca, tiene mucha vitamina K y puede reducir la efectividad de la warfarina. Entonces, si bien lo que uno le enseñan clásicamente cuando uno está rotando es que debe decirle al paciente que no coma alimentos con vitamina K, se ha visto que quizá mejor que decirle eso es decirle: oiga, usted no sé cuánta lechuga o verdura coma en su vida, pero de aquí en adelante todas las semanas va a consumir la misma cantidad. O sea, si a usted le gusta, no es que la tenga que dejar de tomar o se la tenga que dejar de comer, se la va a seguir comiendo, pero va a ser juicioso comiéndose lo mismo a la semana. Y entonces así uno le ajusta la dosis a cómo come el paciente y es mucho más factible que logremos un adecuado INR. En cuanto a la dosis de la warfarina, pues se pone una dosis inicial de 2.5 a 5 miligramos vía hora al día, que posteriormente se va a ir titulando según el INR, o sea, la dosis va a ser variable según los pacientes. No es recomendable empezar una dosis más alta. Hay un estudio en el cual se demostró que empezando a 10 miligramos vía hora al día no se consigue un INR terapéutico de forma más rápida y hay mayor riesgo de eventos adversos asociados a la warfarina. La monitorización entonces se va a realizar de forma diaria en el paciente hospitalizado y posteriormente cada 3 días en el paciente ambulatorio hasta metas, y una vez el paciente, digamos, ya esté en su meta, ya lo tengan un INR controlado, cada 2 a 4, esto está mal, que pena con ustedes, semanas de forma crónica, no son días. Hay un punto bastante debatible en la warfarina y es esta afirmación que les puse aquí y que requiere puente con las heparinas. ¿Qué quiere decir esto del puente? El puente es que anteriormente a todos los pacientes que se iban a anticoagular con warfarina se les iniciaba su heparina, ¿cierto? Uno les ponía heparina. Después de que llevaban más o menos unos 5 días con la heparina, uno les empezaba la warfarina. Les monitorizaba el INR y cuando el INR ya estaba por encima de 2, uno les suspendía la heparina y ya los dejaba con warfarina. Posteriormente se demostró que esto no era necesario con todo este tiempo, sino que uno podía empezar la heparina y la warfarina al tiempo, y el momento en el cual el INR estuviera en metas, uno suspendía la heparina. Pero ahora parece que uno podría empezar la warfarina de entrada. ¿Listo? Sobre todo en pacientes con FA es donde más se ha dicho esto. Esto es lo que les digo del puente desde el día 1, que se puede empezar de una vez. ¿Cuál es la razón de este puente? ¿Y por qué, a pesar de que las últimas evidencia dice que uno puede empezar la warfarina sola, es algo que rara vez se ve en la práctica clínica? La razón es esto que habíamos mencionado aquí de los factores dependientes de vitamina K. Resulta que estos factores de los procoagulantes, el 2, 7, 9 y 10, tienen una mayor vida media que la proteína C y S. Entonces, cuando uno pone la warfarina, uno inhibe todos estos factores, ¿cierto? Todos estos los inhibe la warfarina. Pero imagínense que los primeros 3 a 5 días la proteína C y S caen más rápido, o sea, se depuran más rápido las que habían quedado activadas, porque pues tienen menor vida media, mientras que el 2, 7, 9 y 10 van a quedar entonces en un lapso de tiempo entre esos 3 a 5 días con una concentración más alta que la proteína C y S. Y por ende el paciente va a quedar en un estado protrombótico transitorio, que es lo que se conoce como el efecto paradójico de la warfarina, que genera la famosa necrosis cutánea o necrosis inducida por warfarina. Entonces, para evitar que esto ocurra, por eso dicen: venga, pongámosle una heparina al tiempo, y así el paciente queda con esto, la heparina le está inhibiendo el 10A y listo, con eso estamos tranquilos, no va a ser ninguna necrosis inducida por warfarina, y cuando el INR ya está en metas es porque ya estos también se depuraron, y también la proteína C y S, y ya nos quedamos con el INR tranquilitos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta necrosis cutánea por warfarina, cuando se fueron a ver los casos que habían reportados de la necrosis cutánea por warfarina, realmente estaban evidenciados en los pacientes que tenían déficit de proteína C y S. ¿Listo? Hablemos del INR, que es la forma entonces en la cual vamos a monitorizar a estos pacientes. Lo primero es que el INR no es del todo fiable en los primeros días, que puede generar muchas falsas elevaciones. Entonces uno siempre tiene que estar pendiente de los pacientes que tienen INR lábil, cuáles pueden ser las posibles etiologías, alimentación, otros medicamentos, etc. Recordar que la warfarina es un medicamento que interacciona con muchos medicamentos, como vamos a ver ahorita que tengo una lista.
La meta del INR va a variar según la razón por la cual yo esté anticoagulando al paciente. En el tromboembolismo venoso, lo que se dice es que debe estar entre 2 y 3. En la FA no valvular, si bien los estudios dicen que uno debe estar entre 1,5 y 2,5, si uno ve a un paciente por debajo de 2, uno no está tranquilo. Usualmente se utiliza la meta de 2 y 3, mientras que en la FA valvular se dice que de 2,5 a 3,5, pero lo mismo, si uno ve una FA valvular por debajo de 3, no gusta mucho, y usualmente lo que se suele es establecer una meta de 3 a 4, estando lo más cercano que se pueda al 3. Y en el paciente que tiene síndrome antifosfolípido, que tiene un tromboembolismo recurrente, o sea que está dando anticoagulados y un nuevo episodio trombótico, se recomienda también un INR superior de 3. Las causas del INR lábil pueden ser todas estas: que haya una exactitud como tal en la medición, que hayan cambios en la ingesta de vitamina K, cambios en la absorción de la vitamina K o de la warfarina, alteraciones en el metabolismo por variantes genéticas, por comorbilidades, por interacciones medicamentosas, por mala adherencia al manejo, y que haya alteraciones como tal en la síntesis y el metabolismo de estos factores dependientes de vitamina K. La idea es entonces, conforme al normograma, uno ir viendo cómo le va a ir haciendo la dosis. Este es el normograma de iniciación, en el cual uno empieza en 5 y uno lo que va a hacer es, conforme al día 3, como este el INR, va viendo cómo le hace la dosis. Si al día 3 el INR está debajo de 1,5, se la subo a 10. Si el INR, por ejemplo, está por encima de 3, no le doy dosis. Y así sucesivamente. Entonces voy ajustando conforme al normograma, y el que más importa, sobre todo el que uno le podría llegar a tocar, es este, que ya es el normograma de ajuste crónico del paciente. Entonces imagínense que ustedes tienen un paciente anticoagulado con warfarina de forma crónica y él tiene control cada 4 semanas, ¿cierto? Cada mes con un INR. Entonces él les llega con el INR del mes y les dice: doctor, vea, este es mi INR. Y ustedes se dan cuenta que el INR está encima de 3, está encima entre 3 y 4. Lo que uno tiene que hacer es disminuir el 10% de la dosis semanal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, usted le dice: listo, ¿usted cuánto toma a la semana? Y él le dice: no, doctor, 5 al día. Entonces uno dice: listo, 5 por 7, ¿eso cuánto dará? Entonces uno dice: bueno, listo, 35. Entonces, ¿cuánto es el 5? ¿Cuánto es el 10% de 35? 3.5. Entonces quitar esa dosis es difícil, y por eso es que muchas veces uno ve que los pacientes con warfarina terminan con unos esquemas de dosis que parecen fórmulas matemáticas, que es como: no, yo día de por medio me tomo 2, el otro día me tomo 5 y me salto los sábados. Pero es por esto, porque toca estarle bajando, subiendo 10% de la dosis hasta que uno logra llegar al INR meta. Entonces vean como si el INR está menor de 1.5 se sube el 15%, está entre 1.5 y 2 se sube 10%, entre 2 y 3 no hay cambios, si está entre 3 y 4 se disminuye el 10%, si está entre 4 y 5 uno le para una dosis y le empieza habiendo disminuido el 10%, y si está por encima de 5 pues nada, ya toca retirar la dosis hasta que el INR esté entre 2 y 3, y ahí uno le reinicia con la dosis al 15%. ¿Qué cosas tiene buena la warfarina? O sea, hemos hablado un montón de cosas que aparentemente fueran malas al compararla con los DOACs. Lo primero que tiene de pro es que hay esta posibilidad de intensificar la anticoagulación. Por ejemplo, eso que les dije: tengo el SAF anticoagulado con warfarina, me hizo un trombo y yo digo: no, venga, lo voy a anticoagular más. Eso no se puede hacer con el resto de anticoagulantes, pues con los DOACs. O sea, uno no puede decir: no, venga, le subo 10 miligramos al dabigatran y así lo anticoagulo un poquito más. Eso no se puede hacer. La warfarina sí me permite hacerlo pasando el INR de 2 a 3 a una meta de 3 a 4. El segundo pro que tiene es que es un medicamento supremamente antiguo y por ende tiene muchísima evidencia en su uso, cómo manejarlo, cómo manejar el sangrado asociado a su uso y demás. Siguiente pro: la evidencia en válvulas protésicas. Como ustedes recuerdan en la charla que ya hemos dado, los que tenemos montados de fibrilación auricular, cuando hablamos de una FA valvular, los DOACs no tienen evidencia en estos pacientes, y aquí la warfarina sí tiene evidencia de ser útil. Y que tiene menos afección, como les había explicado anteriormente, por una mala adherencia al manejo. En cuanto a los contras, hay un mayor riesgo de sangrado mayor, pues claramente la monitorización frecuente es maluca para los pacientes, y esto es súper vital. Muchísima interacción farmacológica. En cuanto a los eventos adversos de la warfarina, entonces tenemos el sangrado, la necrosis inducida por warfarina, teratogenicidad, por lo cual está contraindicado en el embarazo, se ha asociado a embolismos de colesterol, a calcificaciones vasculares, a nefropatías, alergias y claramente las interacciones farmacológicas. Lo último que creo que tendríamos que hablar de la parte de estos anticoagulantes directos es cómo cambio yo entre warfarina y DOACs. Por ejemplo, tengo un paciente con warfarina y lo quiero rotar a DOAC o viceversa. Entonces veamos aquí.
Cuando voy a pasar de DOAC a warfarina, tenemos varias posibilidades, ¿cierto? Digamos que está bastante extenso esto, pero podríamos resumirlo en dos conductas que casi siempre se pueden hacer. Lo que uno puede hacer es iniciar al mismo tiempo la warfarina que con el edoxaban, y cuando el INR esté en rango terapéutico se quita el Daviga, la Pixa, el edoxa o el Rivaroxa, ¿cierto? Más o menos eso es la gran mayoría de las veces lo que se recomienda hacer cuando se pueden hacer estos. Hay otras estrategias como por ejemplo, pues veamos las tres que son las que más nos importan: Daviga, Pixa y Rivaroxa. Miren cómo en el Daviga lo que dice es: ponga al mismo tiempo con la warfarina por 3 días, 2 días si tiene la TFG más deprimida o un día si la TFG está entre 15 y 30. Listo. Y la otra opción es: hágale con warfarina y dabigatran hasta que el INR sea terapéutico, como les decía. En el Apixa, el de abajo es lo que les decía: hágale con warfarina y Apixa al mismo tiempo hasta que el INR está terapéutico y le quita el Apixaban, ¿cierto? La otra que uno puede hacer es quitar el Apixaban, poner una anticoagulación parenteral con warfarina y pues ahí hacer el puente. Y con Rivaroxa se puede hacer lo mismo: quitar el Rivaroxa, iniciar heparina con warfarina hasta que se haga el puente, o ponerlas al mismo tiempo hasta que el INR sea terapéutico. Por su parte, lo que uno hace para pasar de warfarina a DOAC es que uno para la warfarina y cuando el INR baje de 2 le pongo el dabigatran, el Apixa o el Rivaroxa, porque recuerden que con Daviga, Pixa o Rivaroxa no hay ese problema de esperar a que algo sea terapéutico, sino que desde el inicio uno considera que el paciente quedó anticoagulado, ¿cierto? Y si voy a pasar de DOAC a DOAC, nada, simplemente en la siguiente dosis, que sería uno, pues le pongo el otro. No, ese sí no tiene mucha ciencia. Hablemos ahora entonces de lo que son las heparinas. En cuanto a las heparinas, son unos anticoagulantes que potencian la acción de la antitrombina y se clasifican según su longitud. Tenemos la heparina no fraccionada, que es la más larga, por así decirlo, la de bajo peso molecular, que es la más corta, y el fondaparinux, que es la más corta, sería como de muy bajo peso molecular, por así decirlo. Todas, absolutamente todas las tres potencian la acción de la inhibición sobre el 10A, es decir, potencian la acción de la antitrombina sobre el 10A. Sin embargo, la acción de la antitrombina sobre la trombina solo se ve potenciada por la heparina no fraccionada. Y eso es algo vital a tener en cuenta, y es la razón por la cual la heparina no fraccionada anticoagula más rápido y anticoagula de forma más potente que la heparina de bajo peso molecular y que el fondaparinux. En embarazadas, utilizar presentaciones sin preservantes, importante. Entonces miren la diferencia, tenemos, vean, la no fraccionada es toda larga, la de bajo peso molecular que es más corta y el fondaparinux que es la ultra corta. Entonces miren cómo para potenciar la acción de la antitrombina sobre el factor 10A, lo único que uno necesita es que la heparina se le pegue aquí atrás y haga una modificación en su sitio de acción, una modificación alostérica, y de esa forma se potencia la acción de la antitrombina sobre el 10A. Pero miren cómo para poder inhibir la trombina yo necesito básicamente que la heparina abrace ese complejo de antitrombina con trombina, lo cual la heparina no fraccionada y la heparina bajo peso molecular y el fondaparinux no logran hacer por su longitud. Entonces esta es la razón por la cual la heparina no fraccionada potencia la acción sobre la trombina, potencia la acción sobre el anti-10A, mientras que lo que es bajo peso molecular y fondaparinux no tienen acción sobre la trombina, pero sí potencian la acción sobre el 10A. Hablemos de cada una de ellas de forma individualizada. En la heparina no fraccionada, los pros que tenemos de su uso es que tiene una acción muy rápida y que tiene una depuración rápida. Por ejemplo, por eso en tromboembolismo pulmonar, el paciente que está inestable lo anticoagula con heparina no fraccionada, no porque necesariamente sea mejor, sino porque si llega a requerir una intervención quirúrgica es más fácil quitarla. Además de que la heparina no fraccionada es mucho más susceptible a su inactivación por la protamina, que es el antídoto de la heparina, que por ejemplo la heparina bajo peso molecular y el fondaparinux. Ellos casi no son sensibles a la protamina. Lo otro es que yo puedo monitorizar qué tan anticoagulado está el paciente con el PTT. Esto puede ser un pro, pero a la vez puede ser un contra, porque el PTT toca hacerlo cada 6 horas, o sea, es una mamera. Cada 6 horas estar monitorizando el PTT y conforme a eso estar haciendo el ajuste, y es difícil llegar a esas metas. Y el otro beneficio que tiene claramente es el uso en pacientes renales. No requiere ajuste como tal en pacientes renales. Los contras que tiene es que pues toca darla en infusión continua para lograr una anticoagulación plena. O sea, para la tromboprofilaxis sí no requiere infusión continua, pero para lograr anticoagulación plena se requiere infusión continua, y por eso pues no va a ser una opción a largo plazo o en un paciente ambulatorio.
y no actúa sobre trombos ya formados, como habíamos visto ahorita, a diferencia con, por ejemplo, lo que eran los inhibidores del 10A y con el dabigatran. La dosis es usualmente un bolo inicial de 80 unidades internacionales por kilo, seguido de una infusión de 18 unidades kilo hora, todo intravenoso. La tromboprofilaxis, la dosis es de 50 unidades internacionales subcutánea cada 12 horas, que les decía que esta no necesita infusión continua. Existe otro esquema que de pronto ustedes habrán visto, que habla de un bolo inicial de 5000, si mal no estoy, o bueno, no me acuerdo, que es una dosis pues estándar, que no varía conforme al peso. Los estudios han comparado ese esquema estándar con el esquema avanzado en peso y se han dado cuenta que es mucho mejor el esquema avanzado en peso, y por eso esta es la que uno tiene que conocer. O sea, conocer la otra no vale la pena porque no hay que usarla y después uno va y se confunde. Para la monitorización se hace con PTT o con anti-10A, y idealmente con el PTT cada 6 horas. El anti-10A es más en el paciente que uno dice como venga, supuestamente con el PTT está bien y tuvo una recaída o algo así. Y se ajusta según un normograma, o sea, el normograma es básicamente una tablita, casi como la de la warfarina, en donde le dicen, vea, si el PTT está aquí, súbale tanto a la infusión, y lo que uno va haciendo es subiéndole a la dosis de la infusión. La meta es tener un PTT 1 a 5 a 2-5 veces por encima del control. Algo importante es que, como hemos hablado ahorita, existe algo que se llama la trombocitopenia inducida por heparinas. La trombocitopenia inducida por heparinas varía el riesgo conforme a cuál heparina yo utilice, y el riesgo más alto está precisamente con la heparina no fraccionada. Por eso todo paciente que tenga heparina no fraccionada le tengo que hacer seguimiento de plaquetas si alguna vez antes ha utilizado heparina no fraccionada en los últimos 100 días o si es un paciente postquirúrgico. Por su parte, la heparina bajo peso molecular tenemos varias: enoxa, dalteparina, tinzaparina, naderoparina, pero pues la que todo el mundo utiliza y la que conocemos es la enoxaparina. La dosis es una dosis que se da ajustada por peso, excepto en ciertas poblaciones, como en los ancianos, sobre todo cuando son desnutridos, menores de 45 kilos, obesidad y en los pacientes con falla renal. Si se llega a requerir monitorización, se hace con anti-10A, pero aquí tenemos un beneficio de la heparina bajo peso molecular que comparte con los DOACs, y es que no requiere monitorización continua, solo requiere monitorización en sangrado, cuando se va a hacer una cirugía de urgencia o cuando hay sospecha de malabsorción. No hay que monitorizar plaquetas de rutina como en la heparina no fraccionada, salvo que el paciente haya recibido heparina no fraccionada previamente, porque el riesgo es mucho más bajo de la trombocitopenia inducida por heparinas. Los pros o los beneficios que tiene es que tiene una mejor biodisponibilidad, y es la razón por la cual la podemos utilizar sin necesidad de infusión continua, de forma subcutánea, por horario y demás. Entonces, al poder ser por administración subcutánea, permite que se pueda hacer una anticoagulación ambulatoria sin necesidad de monitorización, y pues tiene menos riesgos de HIT y osteoporosis que la no fraccionada. Los problemas que tiene son los problemas en falla renal en cuanto al ajuste de la dosis. Si bien hay unas dosis aceptadas para el paciente renal, pues es raro verlas, la verdad, y se prefiere usualmente utilizar la no fraccionada. Hay una menor posibilidad de revertir su efecto anticoagulante con la protamina, como les había comentado, y el otro contra que tiene es cuando se requiere monitorizaciones con el anti-10A. O sea, monitorizar un PTT es muy fácil porque es un examen que está disponible en casi todo lado, mientras que un anti-10A no es un examen que esté disponible en todo lado y que nos vaya pues a salir así súper rápido. Hablando específicamente de la enoxa, que es la que me importa porque pues es la que más se tiene disponible, la dosis de la enoxa para el STEMI es de un bolo de 30 miligramos seguido de 1 miligramo kilogramo cada 12 horas, empezando este miligramo kilo a los 15 minutos del bolo. La dosis del N-STEMI, o sea, del infarto sin elevación, es de 1 miligramo kilo cada 12 horas. La dosis del tromboembolismo venoso es 1 miligramo kilo cada 12 horas. De tromboprofilaxis es 40 miligramos subcutáneos al día. Como les decía, si bien en TFG menor de 30 se prefiere utilizar la no fraccionada, si uno va a utilizar anticoagulación, lo que se hace es que ya no se pone cada 12, sino que se pone día. Y si se va a hacer tromboprofilaxis, ya no se ponen 40, sino que se ponen 30. Algo importante es que en STEMI es el único escenario en donde existe un ajuste de la dosis según la edad. En el paciente con infarto con elevación del ST, que tiene más de 75 años, la dosis deja de ser 1 miligramo por kilo y pasa a ser 0.75 miligramos por kilo. Cuando vamos a hacer una transición desde las heparinas, por ejemplo de las heparinas a la warfarina, lo que uno hace, como les había explicado, es empezar el mismo día los dos medicamentos y se retira la heparina cuando el INR esté por encima de 2. O si por ejemplo yo empecé con heparinas y ya le quiero empezar warfarina, nada, se lo empiezo el día que quiero hacerlo, y lo mismo, cuando el INR esté por encima de 2, pues le quito la heparina.
Para los DOACs depende. Si es una heparina no fraccionada, se retira al iniciar el DOAC, o sea, uno le inicia el DOAC y le quita la infusión. Mientras que si tiene una heparina bajo peso molecular, lo que uno hace es poner el DOAC en el momento en el que sería la siguiente dosis de heparina de bajo peso molecular. En cuanto a los eventos adversos de las heparinas, tenemos la trombocitopenia inducida por heparinas, trombocitopenia no inmune, porque la mediada por heparinas es inmune. Necrosis de la piel se ha evidenciado, alergias, reacciones en el sitio de inyección, hipercalemia y osteoporosis. Como les decía, el HIT o la trombocitopenia inducida por heparinas varía conforme a la población y conforme a cuál sea la anticoagulación que yo utilice. Entonces miren como en el paciente quirúrgico la heparina no fraccionada tiene un riesgo de hasta el 5%. Mientras que la heparina bajo peso molecular tiene un riesgo menor al 1%. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y si el paciente no es quirúrgico, sino que es médico u obstétrico, usualmente si tiene cáncer, el riesgo es de 1%, la no fraccionada el riesgo es de hasta 1%, pero miren cómo la bajo peso molecular es del 0,6 o menor al 0,1%. Es la razón por la cual en la heparina no fraccionada es que más nos preocupa la instauración pues, de este evento adverso que es la heparina no fraccionada, que es la trombocitopenia inducida por heparinas. Por último nos queda hablar del Fondaparinux, que es esa heparina como de muy bajo peso molecular. El nombre comercial es Alixtra. Algo que tiene de beneficio el Fondaparinux es que no interactúa con plaquetas ni con el factor plaquetario 4. Esto tiene importancia porque este factor plaquetario 4 es el causante de la fisiopatología de la trombocitopenia inducida por heparinas. Y por ende el Fondaparinux no genera HIT. Es decir, que lo podemos utilizar en el paciente con trombocitopenia inducida por heparinas. Entonces, en el paciente con trombocitopenia inducida por heparinas vimos que podemos utilizar inhibidores de la trombina como el bivalirudin y el argatroban, y también podemos tener el Fondaparinux como opción. No tiene antídoto, la protamina no le sirve, no requiere monitorización, si se desea se realiza con anti-DSA, pero solo en esos escenarios particulares que hemos mencionado repetidas veces. En cuanto a la dosis, en síndrome coronario agudo es de 2.5 miligramos día subcutáneo, la administración es subcutánea. En tromboembolismo venoso depende del peso, 5 miligramos si es menor de 50 kilos, 7.5 miligramos si está entre 50 y 100 kilos o 10 miligramos si es mayor a 100 kilos. Se debe disminuir en una TFG de 30 y 50 y no se puede utilizar en una TFG menor de 30. Listo, esto lo vamos a hablar entonces en el próximo video. Me quedó en el diapositiva que no era en la anterior, este mensaje. Entonces pues nada, esta fue la primera parte de la charla de anticoagulación, en la cual nos enfocamos más que todo, como les decía, en las partes más farmacológicas en cuanto a mecanismo de acción, dosis, pros, contras de cada uno de los anticoagulantes. Y la idea es que ya con esto claro haya un provecho mucho más grande del video que subiremos después, en unos 2 días, 4 días, de lo que es el uso clínico como tal de los anticoagulantes, de la anticoagulación ya en la práctica clínica. Esperamos les haya gustado. Recuerden cualquier duda en los comentarios y pues nada, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Nuevamente esperamos que les haya gustado mucho. No olviden dejar en los comentarios qué tal les pareció y cualquier duda que tengan, no duden en dejarla y con todo gusto trataremos de resolverla lo más pronto posible. No olviden seguirnos en nuestra nueva página de Instagram para que sigan participando en todo el contenido académico que estamos compartiendo con ustedes. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita para estar al tanto de cada que subimos un video. Estamos subiendo por lo menos uno a la semana. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.